Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcánicos. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra línea de Uniflow Econoflow, especializadas en bombas de gasolina. Pero tenemos un súper invitado, el cual es Alberto Quiroga de Sica. Hola, ¿qué tal, Richard? Gracias por la invitación y pues bienvenidos a todos a este Podcánicos. Y también tenemos a nuestro experto que nos va a mencionar de qué vamos a hablar en este episodio. ¿Qué tal, compañeros? Pues bueno, bienvenidos a un episodio más y sí nos vamos a adentrar un poquito en la parte del suministro de combustible, bombas de gasolina, la funcionalidad entre módulo y repuesto, filtros, va a estar bastante interesante, entonces los invitamos a quedarse. Ok, pues muchas gracias y pues vamos a empezar con Podcánicos. El saber automotriz. Bienvenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias a todos por seguir aquí en este gran proyecto que tenemos. Y en esta ocasión, pues como les comentábamos, tenemos bombas de gasolina eléctricas. Y traemos a estos expertos para que nos expliquen un poquito de estos artefactos que no son tan comunes, que tal vez si ustedes no conocen tanto sobre repuestos, estos son módulos de gasolina. ¿Qué nos pueden platicar sobre estos artefactos que tenemos por acá? Bien. Pues no sé tú, Beto, pero la verdad yo vengo a aprender de Richard. Aquí él es el que siempre guía la plática y demás. Así es. Pero bueno, vamos a retomar el concepto básico, ¿no? De qué es lo que necesita un motor para funcionar desde los inicios, ¿no? Desde sistemas mecánicos con carburadores y demás. Siempre ha requerido de gasolina, un sistema de encendido, chispa, y de aire entrante al motor, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, pues bien sabemos que ha evolucionado bastante. En un inicio eran sistemas meramente mecánicos. Simplemente trabajaban a través de palancas, diafragmas, resortes, unos inyectores muy sencillos, que eran básicamente resortes también, para lograr llevar el combustible al interior del carburador. Ya en el carburador, no me dejarás mentir, se realizaba esa mezcla de forma no tan eficiente, pero al menos funcional, de aire-gasolina para poder echar a andar el motor, ¿no? De eso a la fecha, pues como podemos ver, ya tenemos módulos eléctricos bastante complejos, de cierta forma, muy desarrollados, ya con sistemas de llenado, un pequeño depósito aquí para hacer que el repuesto siempre esté sumergido en combustible. Y pues bueno, de ahí en fuera las salidas, sensores de nivel y demás, ¿no? Entonces, básicamente la función sigue siendo la misma. Llevar gasolina o transportarla del depósito hacia el interior del motor, lo que ha cambiado simplemente es el método y la eficiencia del sistema. Así es, pues fíjate, Iván, que es muy interesante todo esto que mencionas. Gracias por hacernos esta reseña histórica de cómo ha ido evolucionando la dosificación del combustible desde el tanque hasta el motor. Y precisamente creo que, cuando me hicieron la invitación me llamó muchísimo la atención porque siempre que tengo la oportunidad de escucharte, aprendo y me llevo algo nuevo. Y justo estamos hablando de un componente que es fundamental. Otros pueden llegar a fallar y, hablemos del radio, ¿no? Del aire acondicionado. Hablamos de confort, pero esto es fundamental. O sea, la dosificación de combustible y hacerlo de la manera adecuada, no hay vuelta de hoja. Falla la bomba de combustible y el auto ya no se mueve. Así es. Y bien, pues, ¿qué más nos puedes platicar de todo esto? Porque tú lo decías bien, de una bomba mecánica, pues aquí tenemos ya una serie de componentes que probablemente si alguno de nuestros amigos usuarios jamás ha visto el interior del tanque de combustible, pues no va a saber. ¿Qué más nos puedes platicar de la bomba? Y perdónenme, también que está en un lugar bien raro en muchos lados. Yo no sabía que se encontraba debajo del asiento de copiloto comúnmente, o sea, se puede ubicar en otras partes. Pero he visto que la sacan de abajo del asiento no del copiloto, de los asientos traseros. De la segunda fila. O sea, eso está raro. Y bueno, yo me preguntaba, eso es también, ya me estoy a lo mejor desviando un poco del tema, pero eso es, está raro que lo tengas ahí, ¿no? O sea, yo pensaba que estaba al lado del motor, o de hecho, normalmente está del lado donde cargas gasolina, yo pensaba que estaba de ese lado. Por ahí. Pero no, he visto que normalmente o comúnmente se encuentra debajo del asiento. Entonces, Claro. Sí, por diseño prácticamente, porque realmente la podrías poner donde sea. De hecho, ya cuando modificas un coche, no sé, para competencia, arrancones, carreras,
La bomba de gasolina puede ir en la cajuela, puede ir al lado de ti, en el asiento del copiloto, por supuesto, puede ir adelante en caso de que el motor sea central o trasero, o sea, la ubicación prácticamente puede ser donde sea. La cuestión es dónde es más eficiente para el tipo de coche que vas a tener, ¿no? Generalmente en pick-ups, camionetas, pues viene el tanque totalmente hasta atrás y tienes que descolgarlo para poder sacar la bomba, ¿no? En sedanes, generalmente utilitarios, ahí sí la mayoría de ellos viene detrás, como dices, del asiento trasero. Sí, se me hacía, o sea, para mí fue algo muy extraño también. O sea, para empezar el módulo está raro. Y también dónde se encuentra ubicado para mí también fue como muy raro. Y, o sea, no sé, yo hasta pensaba, esto es peligroso. Obviamente también está ahí dices, por diseño y por alguna justificación, pero para mí fue muy extraño encontrarlos ahí. Y también en esa parte, supongo que obviamente se encuentra también todo el tanque de gasolina, ¿no? Es correcto. Y de hecho eso que mencionas de seguridad es muy importante en cuanto a diseño, ¿no, Beto? Porque Así es. Hay vehículos, digo, sin quemar marcas ni nada, por allá de los 80s, 90s, que tenían el tanque de gasolina hasta la parte de atrás, básicamente en la cajuela. ¿Qué pasaba con un choque o con un alcance directamente en tráfico? Se prendía muy fácilmente, ¿no? Entonces realmente están tratando de recorrer el tanque de gasolina a la parte un poquito más central del coche, como para que cuando reciba impactos y demás, pues no tenga tanto detalle con accidentes, con que se prenda. Así es, ese tema es fundamental, el tema de la seguridad, sobre todo hablando de algo tan sensible como un combustible que se puede incendiar, ¿no? Incluso tal vez algunos de nuestros amigos, de los que están viendo, van a pensar, oye, estamos metiendo electricidad aquí, la estamos metiendo donde está la gasolina, ¿qué tan peligroso, qué tan conveniente es eso? Pues quédense con toda la tranquilidad de que son sistemas súper probados. Como bien los decías, si algo ha dado pues mucho pie a que se avance en la tecnología, en el automovilismo, también es el cuidar la seguridad, ¿no? Claro. Y el que se desplace precisamente el tanque de combustible hacia el habitáculo de pasajeros, donde están las áreas más protegidas, Seguras. y se ha dejado de lado, por ejemplo, el ponerlo hasta atrás, donde las áreas de deformación programables pues están hechas precisamente para eso, para absorber el impacto, y no era para nada conveniente que estuvieran allí los tanques de combustible, ¿no? Ya me tiene más sentido porque sí, o sea, si está muy expuesto, el golpe es ahí, puedes flamear, puedes incendiar. También he sabido que no son los únicos módulos, o sea, también existen otros módulos mecánicos, he escuchado de electromecánicos, para que también, o sea, yo esto lo he visto, porque he visto que algunas son como de metal o algo así, son las mecánicas. Sí, de hecho, también retomando la parte que decías, ¿no? Que pensabas que la bomba iba en el motor, hay sistemas que sí lo traen así, los mecánicos precisamente, ¿no? El sistema mecánico, no sé, hablando de uno muy comercial, el sedán de Volkswagen, el bochito. Ese vehículo, pues, para empezar trae el motor hasta atrás, obviamente. La bomba igual va hasta atrás en la parte del motor y su tanque va en la parte de enfrente. ¿Cómo generaba ese suministro? ¿Cómo jalaba el combustible? Básicamente era por succión, a través de una palanca y un diafragma, ¿no? Es por eso que en esos sistemas sí afectaba demasiado el que tuvieras un filtro tapado, un filtro roto, una manguera que estuviera con un mal doblez o ya dañada, pues también te afectaba bastante, ¿no? Empezaba a generar vapor de combustible y hacía que el sistema fallara. Muchas veces se confundía con que la bomba no servía, pero pues ahí lo que estaba pasando realmente es que no había un buen servicio, ¿no? En cuanto a filtros principalmente. Así es. Aquí la importancia de ponerle muchísima atención a todos los componentes, ¿no? Todos los componentes que podamos ver pues, en estos kits de repuesto, todos tienen un sentido y hay que vigilarlos, ¿no? Y qué bueno que tengamos la oportunidad de platicar de esto, porque sobre todo con algo tan fundamental como la gasolina, no debemos de escatimar, ¿no? Bien lo decías, por reutilizar una manguera, por no poner una abrazadera como Exacto. es, por poner una manguera que no es y que llegue a tener algún doblez, se altera ya el flujo del combustible, ya no llega de manera adecuada, ¿no? ¿No? Y es de lo principal porque, pues, ¿quién no lo ha hecho, no? Realmente hasta en talleres ahí, nosotros mismos o por alguna emergencia, que dices, sí, se me fisuró la manguera de combustible, agarramos hasta con la que riegas el jardín, ¿no? Y le pones ahí un pedacito. Así es. Y funciona de forma temporal, ¿no? Para sacarte del apuro. Pero sí requieres de cambiar tus mangueras por algo específico para el medio automotriz, principalmente para soportar gasolina, porque pues obviamente no es lo mismo. Una manguera que va expuesta al refrigerante, por ejemplo, otra que va al aceite y otra al combustible. Son especificaciones diferentes y cada una de ellas pues tiene diferentes características. Reacciones
reacciones químicas distintas, Así es. diferentes presiones, diferentes reacciones frente a pues, el ataque químico, el ataque Exacto. calórico, Se etcétera. hinchan, se contraen, se deshacen. Sí, y no, y a mí lo que me da risa ahorita me acordaba, ¿no? Cuando dicen es que es una reparación temporal y 2, 3 meses, un medio año después todavía sigue esa misma reparación temporal, ¿no? Y también, ojo como, con esos detalles. como dicen, ¿no? O sea, está especializada en combustible para gasolina. Yo he escuchado también que a veces poner aditivos o poner pues estos sistemas diferentes o líquidos diferentes como combustible. ¿Ustedes qué opinan de este tipo de cosillas? Pues mira, todo se puede realmente teniendo las modificaciones correspondientes. Aquí lo que generalmente suele dañar al sistema, pues es como en todo, ¿no? Está diseñado para trabajar, por decir algo, con gasolina premium, ¿no? Si tú empiezas a poner Magna y demás, sabemos que pues por economía y demás, pues te suele salir bien en un inicio, pero no sabes por qué te especifica el fabricante que uses premium. Realmente no es porque sea cara ni mucho menos, sino más bien es por el octanaje, Así ¿no? es. Entonces, si empiezas a utilizar gasolina de menor octanaje para el que ese motor está diseñado, con el paso del tiempo va a empezar a fallar, va a empezar a cascabelear, a golpetear, porque la detonación no es tan agresiva como lo esperaba desde un inicio el diseño del fabricante, ¿no? Es lo mismo con los demás sistemas. Hay vehículos que sí son flex, por ejemplo, hablando de inyección de alcohol, que te van a soportar sin tema el etanol, ¿no? Por Así ejemplo. es. Entonces, dependiendo del coche, puede soportarte un 30, 45, 50% de etanol por 50 de gasolina y va a trabajar perfectamente. Y todas esas especificaciones, perdón, vienen dentro de mi manual. Sí, sí, por supuesto. Siempre viene Obviamente. ya en el manual de fabricante. De hecho, es uno de los factores principales que como usuarios, como compradores debemos saber de, a ver, para empezar, qué combustible tiene, ¿no? Hay infinidad de imágenes, de videos, incluso en la red de que es un coche eléctrico, por ejemplo, y llega por ahí el usuario, el conductor, y le quiere cargar gasolina. Pues no hay forma, ¿no? O también cuando son diésel, por ejemplo, y le quieren cargar gas. O sea, eso de plano es un desconocimiento total desde un inicio. O al revés. Al revés, ¿no? De hecho, me ha tocado ver casos en el que decían, total, en un taller, estaba fallando un coche, ¿no? Lanzaba bastante humo, no tenía potencia, arrancaba pero muy mal, o sea, en muy malas condiciones. Hasta que no pusimos atención al detalle del riel de inyectores, que no, o sea, estaba como un poquito más viscoso de lo normal. Dices, la gasolina no es así, ¿no? Así es. Entonces te acercas y demás, pues le habían puesto diésel. Entonces el coche no tenía nada hasta que llegaron a cargarle diésel en una gasolinera y pues bueno, empezó a fallar, ¿no? Entonces, de ahí se deriva todo esto. Y retomando el punto, pues ya cada quien depende qué busque de su vehículo. O sea, sí puedes ponerle un elevador de octanaje, por ejemplo, si te vas a ir a correr el fin de semana, no pasa nada. Le puedes poner un cierto porcentaje de etanol que no sea riesgoso para tu motor en específico, o de plano no debes usarlo y tienes que poner pura gasolina. O sea, es más bien dependiendo del coche. Así es. Y algo que es muy importante es, y bien lo decías Iván, que no es un berrinche el que, digamos, va a llevar 91 octanos, o 87 octanos. Los motores que tienen alta compresión, es decir, una relación de compresión superior de 10:1, por norma deben de llevar la gasolina, la que se conoce como la premium, porque tienen que evitar la preignición, es decir, el famoso cascabeleo. Y si hacemos cuentas y si nos vamos a largo plazo, ahorramos más utilizando gasolina de alto octanaje, aunque tenga un precio superior, a que si utilizamos el de bajo octanaje. Porque le pones de bajo octanaje, el motor intenta compensar esas vibraciones, te da menos potencia, le tienes que oprimir más el pedal del acelerador y comienzas a consumir más combustible. Entonces, a la larga acabas consumiendo más, además del daño que le provocas a tu motor. Entonces, esos detalles hay que cuidarlos y lo dices muy bien. Siempre hay que referirnos al manual, ¿no? Y en cuanto a los aditivos, hay que buscar aditivos que realmente sean serios, ¿no? Hay unos que sí llegan a dañar bastante. Te dicen, te podemos aumentar mucho la potencia, pero prácticamente son thinner disfrazado. O sea, Obviamente vas a sentir más potencia, pero estás incurriendo en algo muy riesgoso. ¿no? Okay. ¿Y eso solo afectaría mi bomba o también afecta el combustible o va directo al motor? O en general, o sea, todo. Puede afectar todo. Por ejemplo, yo sí he hecho algunas pruebas donde hay algunos limpiadores, no voy a decir marcas, no es el caso,
que dicen, no, limpiamos muy bien en los inyectores, pero si me permiten un tip que podemos utilizar, los inyectores llevan unos anillos de un plástico, unos O-rings de un plástico especial que se conoce como Vitón, ese es el nombre técnico. El Vitón es excelente para resistir la gasolina y el diésel, pero no resiste el thinner. Si tú tomas un limpiador de inyectores, lo pones en un vasito, iba a decir un vasito tequilero, pero bueno, no quiero dar malos consejos. Lo pones ahí en ese vasito, pones el Vitón y pones el limpiador y el Vitón se hincha, significa que ese limpiador puede limpiar, pero te va a dañar los O-rings y que tiene thinner en su composición, entonces no es conveniente. Ok, muy buen tip. Y muy práctico, ¿no? Aparte, no necesitas el super equipo, simplemente, pues a veces con lo que tenemos ahí. Así es. Ok, pues vamos a hacer una pequeña pausa, chicos. Perdónenme que los interrumpa, No, pero excelente. tenemos que ir a un pequeño corte porque hicimos una cápsula relacionada a todo este tema, en la cual preguntamos sobre tips para ahorrar gasolina. Entonces, vamos a ir con ella. Vamos para allá. Vamos para allá. Bienvenidos a esta sección de tips en donde vamos a preguntar a los maestros mecánicos qué tip para ahorrar gasolina nos pueden recomendar. Acompáñenos. Pues lo básico, cambiar filtro de aire y aceite. Pues afinar bien los autos, que tenga muy buena afinación, con eso es bastante para ahorrar bastante gasolina. ¿Qué tips nos pueden dar para ahorrar gasolina? Cómprate un auto híbrido o un eléctrico. Y algunos sensores como el de oxígeno o el de gases. Pues sí, tener en condiciones una unidad con la afinación, mantenimiento. Bueno, lo primero es tener una buena afinación en el auto, hacerle sus servicios a tiempo. Y tener una buena alineación, unos buenos neumáticos, un buen manejo. Lo más importante es también considerar que el automóvil gasta más gasolina si vamos a mayor velocidad. Hay que ir a una velocidad pues aceptable para que el gasto de gasolina no sea tan fuerte. Tips para ahorrar gasolina, pues influye mucho el hábito de manejo. Hacer los cambios en tiempo, no revolucionar mucho el motor. Mantener las revoluciones de tu carro estables para que no estés ni frenando ni acelerando de más. Tener un buen sistema de inyección, o sea, darle su mantenimiento como debe de ser, lavado de inyectores. Llantas de buen tamaño, porque también a mayor paso, menor consumo de combustible. Un tip para ahorrar gasolina, pues más que nada que el carro ande en perfectas condiciones. Sus filtros, sus bujías bien afinado. No sacar el coche ya. Estamos de vuelta, chicos. ¿Qué les pareció esta cápsula en donde varios maestros mecánicos nos dieron un tip para ahorrar gasolina? También tengo aquí dos maestros que nos pueden dar un tip para ahorrar gasolina. ¿Ustedes qué nos pueden compartir? Pues adelante, Iván. Bueno, es más sencillo, no le pides a 100 cuando estás en un semáforo, porque de hecho sí, para romper la inercia de movimiento del vehículo, es cuando ocupas más potencia, ¿no? Cuando requieres de más fuerza para poder mover tu coche. Entonces, si aceleras gradualmente para comenzar a desplazarte cuando estás en el tráfico o en un semáforo y se pone en verde, vas a ahorrar más combustible a que si quieres salir siempre al máximo. Eso obviamente pues, te va a consumir más gas. Y pues otro al que nos deberíamos de acostumbrar, de hecho, que hasta proteges tu sistema de combustible como las bombas, que es de lo que estamos hablando, es nunca dejar el tanque prácticamente vacío. O sea, si siempre cargamos ya hasta que tienes un cuarto, ya hasta que tienes la reserva y dices, no te preocupes, conozco mi coche, sí llegamos. Eso también va a ser, una, que gastes más combustible y dos, que sí empieces a fatigar los componentes de la bomba, ¿vale? Hay menos combustible o menos líquido donde se puede disipar el calor, entonces va a trabajar un poquito más caliente, eso la va a dañar. ¿Y por qué gasta más gasolina? Pues básicamente si tienes un volumen de 60 litros en tu depósito y tienes nada más 5 o 10 de combustible, tienes todo este espacio para que se vaporice, principalmente con temperaturas altas, ¿no? A que si tuvieras siempre 55, 40, 60 litros prácticamente lleno, no das espacio a esa vaporización, porque recuerda que tenemos sistemas como la EVAP, que libera vapores de combustible, y tu gasolina te va a rendir un poco más. No se va a empezar a evaporar, por así decirlo, tan rápido a que si tienes un nivel bajo. Okay, ya me expusiste porque eso es lo que siempre hago, pero lo voy a tomar en cuenta. ¿Y tú, Alberto, qué tip nos puedes dar? Complementando también
Pues Así mira, que nos mencionen. realmente hay muchos, Richard, pero digo, podemos avanzar. Uno que a veces no cuidamos es la presión de las llantas. Si nosotros tenemos la presión adecuada, al vehículo le cuesta menos trabajo desplazarse y por lo tanto, como bien lo decía Iván, le tienes que acelerar menos para que puedas romper la inercia, para que puedas mantener la inercia. Entonces, cuidar la presión de las llantas. Otro punto también muy importante es que no tengamos, espero que no sea tu caso, pero bueno, ya me dirás tú, que hay veces que utilizamos la cajuela como si fuera bodega, ¿no? Y todo lo que no queremos en la casa, pues échalo a la cajuela. El traer kilogramos de más que no tenemos que estar desplazando, también eso nos hace consumir más combustible. Y también otro punto, que bien lo decía Iván, si nosotros cuidamos todos los componentes de nuestro vehículo, todos los sistemas, el sistema de encendido, el sistema de inyección, el sistema de motor, si todo funciona como se dice comúnmente, como un relojito, eso ayuda a que la eficiencia energética sea mucho mejor. Si no hacemos los cambios de aceite, si no limpiamos los inyectores, si no limpiamos el cuerpo de aceleración, si tenemos algún detalle que haga que el sistema de la computadora esté compensando la inyección de combustible, todo eso hace que estemos consumiendo más gasolina. Entonces, a veces no llevamos el vehículo al mecánico porque decimos, es que voy a gastar dinero. No, al contrario, estás gastando dinero por no llevar. Tratemos de tener nuestro vehículo en las mejores condiciones y vas a ver que todas esas reparaciones se pagan solas con el ahorro de combustible. Y también, ahora que mencionas, yo tengo que llevar a un servicio mi bomba de gasolina, o cómo sé que está fallando, cómo sé que está dañada. Yo como un usuario pues, común, normal, pero ¿cómo puedo yo revisar eso? O sea, ¿cómo sé que está fallando mi bomba de gasolina? Pues mira, si tú eres un usuario de un vehículo, ¿cómo te pudieras dar cuenta? Por ejemplo, si tu vehículo después de estar caminando cierto tiempo, si la bomba se sobrecalienta, deja de alimentar combustible, entonces vas a sentir una pérdida de potencia. Si sientes algunos tironeos o jaloneos en el motor, sobre todo al momento de querer acelerar, puede ser que haya algún problema en el sistema. Pudieran ser los filtros tapados o que la bomba por sí misma esté dejando de funcionar. Y otra, definitivamente, a veces las bombas, pues al ser componentes eléctricos no avisan, se queman y definitivamente por más que le des marcha, ya el vehículo no avanza, ¿no? Entonces, ahí tendríamos ya que hacer una revisión pues mucho más a fondo para determinar que la bomba ya no está funcionando y tenerla que reemplazar, ¿no? Pero, pues bien lo decía Iván, tenemos que pues evitar este tipo de detalles. Y algo muy importante, ahorita creo que nos los van a explicar con mucho mayor detalle. Como tú puedes ver, este componente que es un motor eléctrico, la gasolina ingresa por la parte inferior y sale ya a presión por la parte superior. Es decir, pasa por dentro del mismo motor. Pues los ingenieros que diseñaron este componente lo hicieron pensando que el mismo combustible funcionara como un refrigerante. Si tú tienes bajo nivel de combustible, el combustible se calienta más, ya no hace esa función de refrigerante y se comienza a dañar. Algo que afecta mucho a los motores eléctricos es el sobrecalentamiento. Entonces, por eso es conveniente que mínimo siempre tengamos un cuarto de tanque para proteger este componente. En teoría deben de durar mucho. La realidad es que se dañan porque no los cuidamos adecuadamente. No, y como dicen, o sea, todo viene a la par, ¿no? Tanto no tener buena gasolina, el combustible, el peso. O sea, todo al final te está causando un problema. Y la verdad es que sí, o sea, uno no cuida muy bien su auto. Y ahora que mostraste es el repuesto, es el módulo. Iván nos trajo todos estos artefactos para que conozcamos también más. ¿En dónde va? O sea, yo veo el módulo, pero creo que no está a simple vista en dónde va ubicado. Pues no está tan obvio, pero precisamente si no lo ves es porque va creo que aquí tiene una... Sí, aquí tienes uno, en el que sí se alcanza como a notar, ¿no? El repuesto. Básicamente este diseño es para vehículos BMW ya de hace unos 20 años más o menos, pero el principio es el mismo, nada más que aquí no tiene un vaso plástico, ¿no? Aquí prácticamente lo único que le falta es el vaso y ya sería un diseño muy similar a este. Pero de hecho aquí se alcanza a ver como la tapita, ¿no? Del repuesto, en esta parte. Entonces son las conexiones eléctricas y su salida de combustible. Pero sí nada más como para dar cierre a esa parte del
de las fallas o de cómo te puedes dar cuenta como usuario. Otra muy común también es cuando ya tarda en arrancar en las mañanas, ¿no? Cuando das 2, 3 marchazos y ya puede encender tu vehículo, eso generalmente te indica una falla en el check antirretorno. También, ya sea dependiendo del coche, muchos lo traen en el mismo módulo, algunos otros en el repuesto, pero de lo que se encarga ese check es precisamente de no dejar que se despresurice la línea para que tu siguiente arranque sea inmediato. Entonces eso también puede llegar a fallar y nos podemos dar cuenta muy fácilmente como usuarios. A pesar de no saber pues, gran cosa de mecánica, es muy fácil de detectar. Otra cosa que no me dejará mentir, Beto, es que dejamos prácticamente de lado el mantenimiento preventivo, ¿no? Casi siempre nos esperamos hasta que es el correctivo, hasta que vamos por despensa y nos deja tirado el coche, entonces ahora sí lo llevas al taller. Pues no, o sea, eso de afinaciones, eso de poner a punto tu motor y demás, eso de darle el servicio como tal, influye en todo esto. O sea, un servicio mayor no solo te implica cambiar bujías, aceite y filtro de aire, ¿no? Sí. Que es lo básico, ¿no? También se va esta parte. O sea, teóricamente también deberíamos de cambiar filtros de combustible. Se debe lavar el tanque porque, como bien mencionabas, la calidad de combustibles aquí en México lamentablemente no es muy buena. Entonces viene gasolina muy sucia, viene con bastantes parafinas, bastantes sedimentos que llegan a tapar o a colapsar estos filtros. Si nosotros con cada afinación mayor cambiamos filtros, ya sea de repuesto, en tanque o de línea, porque muchos vehículos traen filtros en línea también de combustible, nuestro sistema va a durar años, como bien lo mencionaba Beto, ¿no? Pero la clave está en eso, en que como usuarios tengamos desarrollemos cada vez más esa cultura de tener un mantenimiento preventivo y no esperar a que mi coche falle, porque ¿qué te va a salir más caro? Que en tu afinación incluyas un set de filtros de gasolina o que de plano te esperes otros 10,000 kilómetros y ahora ya tengas que cambiar el módulo completo porque se saturó y se dañó el motor, ¿no? No, y déjate de eso, Iván. A veces, como usuarios, siempre consideramos que el auto se va a descomponer en nuestra casa, ¿no? O sea, como que somos muy optimistas. Pero visualicemos, digo, a mí me sucedió en una ocasión, estábamos dando un curso para unos compañeros mecánicos, era ya muy tarde, estábamos terminando a las 10 de la noche y llegó una persona a tocar al taller donde estábamos. O sea, alguien por ahí le dijo que estábamos capacitando, llegó muy desesperada. Y precisamente había sido un problema de un fallo en una bomba de combustible y se le apoyó porque estábamos allí en la capacitación. Pero el señor venía con toda su familia, eran las 10 de la noche, en una zona, estoy hablando así muy raro, ¿no? Una zona muy peligrosa, o sea que casi no hay aquí. No hay. Entonces debemos de considerar esos detalles. O sea, no es solo que falle una bomba y que paguemos una X cantidad de dinero. Todo lo que puede ocasionar que no le demos ese mantenimiento preventivo a nuestros vehículos, todo lo que puede ocasionar. Falla la bomba. Si el mecánico cuenta con una bomba presurizada, pues igual y puede hacer una adaptación y puede mover el vehículo, pero si no es arrastre, entonces ya hay que pagar el arrastre, hay que pagar el tiempo, todos esos detalles que bien se pudieron haber evitado si le damos el mantenimiento. Siempre va a salir más barato el mantenimiento preventivo que el correctivo, pero desafortunadamente ni como usuarios tenemos esa costumbre, ni como mecánicos promovemos esa costumbre, ¿no? Y ojalá pues lo podamos hacer por medio de este tipo de mensajes. Sí, y no sé, o sea, mencionan que se le haga una limpieza, pero cuando se hace una revisión especial, hay que decirle al mecánico, oye, échame la mano a que de una vez también ayúdame a revisar mi espacio de gasolina, mi contenedor de gasolina con la bomba. El tanque, sí. El tanque hay que revisarlo todo. O esto ya es general, o sea, porque veo que ustedes dicen como de... Porque sí ha pasado de, el servicio nada más es mis inyectores y filtros y ya. O sea, es importante recalcar también eso, ¿no? Oye, échame la mano a... Pues mira, se dan los dos detalles, ¿no? Lo ideal es que tú, así como dices, búscate un buen médico, un buen abogado, también debes tener un buen mecánico, ¿no? Y el mecánico por sí mismo debería de llevar un plan de mantenimiento y dentro de ese plan de mantenimiento, pues ir revisando en la bitácora del vehículo qué es lo que va requiriendo. Esto es por un lado. Por otro lado, también como usuarios, porque no solo es a veces culpa del mecánico, tú lo sabes, Iván, de repente tú le dices, hay que hacerle esto, y de repente dicen, no, pues nada más cámbiale las bujías y ya. Oye, pero los cables ya no están bien. Pues yo los veo bien. Sí, pero ya hicimos pruebas, la resistencia no es la adecuada, ya están dañados. No, déjalo, tú nada más con tal de quererme cobrar más.
Y como usuarios tenemos la idea de que a veces el mecánico está en contra nuestra, cuando créeme que hay muchísimos mecánicos profesionales que lo que quieren es apoyar al cliente, ¿no? Pero pues algunos no se dejan ayudar, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué le cambias el filtro si yo lo veo bien? Porque ya no está cumpliendo con su función, pero yo lo veo bien. Pues no sé cómo lo quieran ver, roto, deshecho, pues no va a ser el caso. O sea, simple y sencillamente ya no funciona, o sea, ya cumplió con su vida útil. Así es. Que a veces pasa, que sí, pues muchas veces llevan su muestra, ya cuando falló el coche y demás, y créeme que nada que ver con esto. Digo, me hubiera traído por ahí un filtro de los que están totalmente colapsados. Así es. Los ves muy como quemados, como llenos de sarro, de óxido, a veces totalmente negros. O sea, esta celulosa que es la que genera el filtrado, totalmente tapada, negra, tal cual. Entonces eso te indica que en su vida habían lavado ese tanque, ¿no? Entonces, principal, como en cualquier otro sistema, o sea, mantener la limpieza como tal te va a dar bastante mejor rendimiento, mayor ahorro y vida útil de los componentes. Okay. Y también veo que tienes aquí otros artefactos, otros accesorios. Sí. ¿Qué nos puedes comentar también de esto, Iván? Ya vimos que creo que esto es lo principal, ¿no? O sea, exactamente, este es tal cual el corazoncito de la bomba, ¿no? Es lo que le va a dar el movimiento, ¿no? Tal cual Beto ya nos explicó cómo es que transporta el combustible, que lo succiona de este lado y genera ya su caudal por el lado de arriba, la parte superior, y pues básicamente es quien genera el movimiento. Ya dependiendo del coche internamente puede ser una configuración de engranes, puede ser turbinas plásticas, dependiendo del vehículo, ¿no? Pero básicamente es quien genera el flujo. Entonces ahora, de ahí en adelante ya pueden comenzar los fabricantes a generar sus propios diseños, ¿no? Muchos tienen soportes plásticos o soportes metálicos, tal cual nada más, para mantener la bomba en su lugar. Algunos otros, que yo considero de un poquito mejor diseño, ya tienen los ensambles plásticos para mantener siempre un nivel de combustible. Y bueno, dependiendo de eso, por ejemplo, en este caso, pues ya se tiene el repuesto que va a generar la succión, pero como puedes ver, esa succión también tiene un ducto alterno para el llenado del tanque, ¿no? Del módulo, para ese llenado. Este spray como tal nos va a generar un efecto Venturi, que básicamente es una reducción de diámetros para aumentar la velocidad del flujo, ¿no? En el interior de esta parte. ¿Qué ganamos con aumentar la velocidad del flujo? Básicamente que a través de estos checks, estos O-rings, estos sellos, se llene más rápidamente el módulo y siempre tenga sumergida en combustible a la bomba. Porque como bien lo mencionaba Beto, la cantidad o el combustible que se encarga de refrigerar principalmente es el que fluye por dentro de la bomba, ¿no? Pero vas a disipar mejor el calor si la tienes inmersa en más combustible, ¿sale? Entonces esa es su función principal, mantenerlo lleno. Una vez que se cumple esa función, por así decirlo, ahora sí el resto del flujo o el caudal principal se va en este caso a este tipo de ensambles, tipo de filtros. Esto también son filtros, en ocasiones también funcionan como dampers, funcionan también como reguladores en algunos otros diseños, pero básicamente es un filtro antes de que del sistema ya presurizado, que es el que ahora sí envías al resto del sistema, al riel de inyectores, al regulador en caso de que sea externo y pues a todos tus ductos de combustible. Básicamente es como va a trabajar y aunado a esto, pues evidentemente aquí tenemos el sensor de nivel, ¿no? Como tal es un flotador, tal cual, como el que tenemos en nuestras cisternas, el que tenemos en tinacos y demás. La taza del baño. Exacto, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente, dependiendo del nivel de combustible que tú tengas en el tanque, esto se va a desplazar y pues nos va a variar acá se ve mejor en este otro módulo, va a variar la relación de voltaje que tiene, ¿no? La salida de la señal, ¿sale? Entonces, prácticamente son los componentes principales. No sé si quieras agregar algo, Beto. Sí, no, pues mira, algo muy importante y tomando como referencia lo que nos decía Iván, aquí tenemos el nivel mínimo, lo que sería ya la reserva, y aquí tenemos el nivel máximo. Como tú puedes ver, estamos hablando más o menos de unos, ¿qué será? 18, 20 centímetros para tener el máximo y el mínimo. Es decir, que si siempre andamos en un cuarto, ya no alcanzamos a refrigerar totalmente la bomba. Si bien tenemos este conducto, si en algún momento dado vamos en una pendiente muy inclinada, se puede bajar el nivel y ahí es donde la bomba se empieza a sobrecalentar y se puede empezar a dañar, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver, son sistemas muy sensibles,
a los cuales les debemos de tener muchísimo cuidado. No, y por eso la importancia que estamos recalcando, ¿no? El mantenimiento y el cuidar todo, bueno, todas las partes de tu vehículo. Así es. Así es. Y si empezamos a fallar con cosas como mínimas, como decían, las llantas, el peso, esto también, o sea, tan solo ponerle la correcta cantidad de gasolina. Aquí les digo, somos de repente como que muy optimistas, decimos, ay, lo dejé con la reserva, a ver si ahorita que lo prenda ya se llenó solo. Pues no, no va a ser el caso. Tenemos que ponerle mucha más atención a esto, ¿no? Así es. Perfecto, chicos. Muchas gracias por esta pequeña introducción, porque es un tema bastante amplio, pero es muy buena introducción, ¿no? Y estamos especificando qué es lo que se debe hacer. Vamos a ir a un último corte, ya para despedirnos. Entonces vamos a la siguiente parada de Pits. Uniflow EconoFlow. Módulos. Repuestos. Filtros. Accesorios. Síguenos en redes sociales. Y estamos de vuelta. Pues ya para cerrar este capítulo, queremos que nos platiques un poquito acerca de ti, Alberto, de Sika. ¿Qué nos puedes comentar respecto a todo esto? Pues gracias por la pregunta, Richard. Pues digo, soy ingeniero industrial, soy capacitador automotriz, ya con 30 años de experiencia en este ramo. La verdad es que me encanta estar aquí compartiendo y conviviendo con ustedes. Y también digo, me gustaría aprovechar porque precisamente dentro de este contacto que tenemos con nuestros amigos mecánicos, ha sido pues, un placer poder estar compartiendo con ustedes dentro de la gira del conocimiento que hemos estado visitando diferentes lugares en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, pues, ojalá nos puedan acompañar en vivo y en directo para podernos saludar. Será un gusto podernos ver. Sí, muchas gracias, Alberto. Este proyecto que llevamos un ratillo en colaboración, dando pláticas a todos los maestros mecánicos. También pueden asistir los que están preparando, porque eso es lo que estamos haciendo. Y pues nada más queríamos nuevamente agradecerte por haber estado aquí con nosotros. Sacamos mucha información de esto y vemos que tenemos todavía más información que podemos sacar. Entonces queremos hacer una segunda parte, hablando de combustible y de bombas de gasolina, porque en serio, o sea, lo que dimos creo que es nada más una pequeña introducción de nada. Así es un tema que da para mucho más, ¿no? Para más, exacto. Entonces, pues no se pierdan también el siguiente episodio en el cual vamos a dar continuidad a sistemas de combustible, además de también estar viendo un poquito más acerca de los sistemas de inyección directa, ¿no? Que es lo que actualmente se está manejando en el mercado automotriz. Ok, pues de nuevo, perdón, Alberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues sí, no se lo pierdan, vamos a hacer una segunda parte relacionada a combustible. Y pues bueno, vamos a despedirnos. Muchas gracias Iván, también por estar aquí Richard. En cada episodio. Beso, un gusto. No, pues como siempre, gracias por la oportunidad. Okay. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.